Hola, nos encontramos en la sesión de repaso del módulo 4, donde estamos hablando sobre todo de yoga, los cuerpos sutiles, los nadis y todo lo que tiene que ver con esos campos energéticos dentro de la estructura que conlleva el Ayurveda y evidentemente su ciencia hermana, el yoga. Entonces, vamos a hacer un resumen muy breve. Supimos que en la clase 1 y la clase 2 le habíamos dedicado a las 8 ramas de la Ashtanga de Patanjali. Aquí no me voy a entretener mucho porque básicamente es nada más que las estudies. Sabemos que el yoga, la filosofía del yoga, se basa justamente en estas 8 pasos o estas ramas que escribió Patanjali, que es, de hecho, es una bibliografía, te recomiendo, hay varias versiones justamente de este libro, entonces te recomiendo que lo tengas como libro de cabecera porque en realidad es interesante que lo leas y sobre todo si estás en este camino de hacer correcto, de encontrar el Dharma, de encontrar la iluminación, pues es muy interesante que sepas cuáles son esos 8 pasos para poder encontrarlo. Entonces vamos a mencionarlos muy brevemente sin entretenernos demasiado. Sabemos que Patanjali hablaba de Yama, que es la actitud correcta, de Niyama, que es la acción correcta, de asanas, que son las posturas físicas que dedicamos incluso en la clase 5, las posturas de acuerdo al yoga, en yoga terapia o en yoga chikitsa, pranayama, que es justamente esta ciencia de la respiración o el control de la respiración, pratyahara, que es cómo controlamos los sentidos, es decir, cómo hacemos para que los sentidos vayan hacia adentro y no alimenten a la mente, que justamente son los pulpos o los tentáculos del pulpo que alimentan a la mente. Entonces, cuando cortamos los sentidos, los llevamos hacia adentro, la mente se aquieta y podemos empezar a entrar en un estado de relajación. El sexto paso de Patanjali era Dharana, que es el control justamente de la mente a raíz del control de los sentidos. Dhyana es propiamente la meditación, que viene siendo justamente el resultado del Pratyahara y del Dharana. Y por último tenemos a Samadhi, que es la absorción o la unificación del ser con el todo. Entonces, es importante justamente que para la comprensión de la naturaleza y el desarrollo de la conciencia, el yoga clásico, que es el que hemos estado estudiando, ofrece este enfoque óctuple, por eso la Ashtanga son esos 8 pasos, que más que etapas son como los miembros de nuestro cuerpo, es decir, no es una lleva a la otra, sino que justamente ni hay una orden consecutivo, sino que todas forman el conjunto para poder encontrar la iluminación del ser. Hablamos de los 5 llamas, que justamente los llamas son disciplinas, por eso estamos hablando de que llama significa la actitud correcta, como eran la no violencia, la veracidad, el control de la energía sexual, el no robar y el no aferrarse, que se conocen en sánscrito como ahimsa, satya, brahmacharya, asteya y anabhiniveśya, que también son importantes justamente para poder tener esta actitud correcta que nos lleve hacia nuestro dharma. Hablamos de los 5 niyamas, que eran las restricciones, justamente, que son el contentamiento, la pureza, el autoestudio, la autodisciplina y la entrega a Dios, principalmente, que estas acciones son básicas y necesarias justamente para evolucionar en la vida, ya que el autoestudio y la autodisciplina son principalmente la base de todo régimen de vida ayurvédico para equilibrar justo la constitución. Es súper importante esto, ya que la responsabilidad es de cada uno para mejorarnos y no del terapeuta, sino tiene que venir de cada individuo en todos los sentidos. Hay una inquietud, una necesidad de sentirse mejor, una necesidad de encontrar una paz interna o una armonía, pero el trabajo siempre lo hace la persona que está en ese momento sintiéndola. El terapeuta guía y acompaña para que esa persona se sienta respaldada, acompañada, guiada y de alguna manera tenga la información correcta, pero el trabajo siempre vendrá siendo de la persona, el paciente o cliente que tengamos enfrente. Las asanas, que de hecho le dedicamos la clase 5 a todas las posturas de yoga, junto con los pranayamas, las respiraciones, pratyahara, que es justamente lo que hablábamos de retirar los sentidos para concentrarnos, dharana, que es llevar el control mental a la atención correcta, focalizando en una sola cosa, como puede ser respiración, como puede ser la mirada cuando estamos empezando a meditar, para que de esta manera la mente se dirija a algo que nosotros estamos enfocando y de esta manera pueda surgir la conciencia y después de mucho proceso de meditación podamos entrar en un estado de samadhi. Que samadhi básicamente pues sería justamente ese estado del ser donde el objeto que estamos observando y el observador se vuelven uno solo.
Entonces, como te comenté, te dejé un audio con todos los pasos de Patanjali. Es súper importante que si estás siguiendo esta filosofía y si estás interesado o interesada por la Ayurveda haciendo esta formación, recuerda que la Ayurveda no solamente es alimentación y masajes, sino que estamos hablando en esta formación de todo lo que la Ayurveda toca, que básicamente es todos estos procesos de vida que nos ayudan a armonizarnos. Sabemos que yoga y ayurveda son ciencias hermanas, esto no te lo voy a cansar de repetir, porque justamente se interlazan y se interrelacionan constantemente. En este módulo en especial lo hemos visto, ya que la gente que hace justamente asanas de yoga entiende, bueno, cómo funcionan los nadis y justamente esta filosofía de Patanjali normalmente los profesores de yoga la estudian porque es parte fundamental para no quedarse solamente en postura, sino que realmente sea una filosofía que se integre en el día a día. Entonces, es importante que los 8 pasos de Patanjali, que es un libro muy pequeño e incluso hay diferentes versiones de acuerdo al autor, está hecho en forma de sutras. Sabemos que los sutras son oraciones que están hechas en sánscrito, que luego tienen su traducción al castellano y luego tienen la interpretación en este momento del autor. Pero es importante que si estás interesado o interesada, pues que al menos una vez al día vayas avanzando en cada sutra, porque de esta manera vas integrando, comprendiendo, entendiendo justamente cómo es no solamente el actuar, es el sentir, el hacer, el percibir, cómo todo se unifica para llevarnos justamente a esa armonía que estamos buscando. Eso es justamente lo que nosotros denominamos salud. Recuerda que hablamos de que la salud es orden, es armonía, y justamente se puede llamar también amor si lo quieres traducir a una emoción elevada, que es la única emoción elevada que existe, y la enfermedad es desorden, o traduciéndolo desequilibrio de esta manera, o traduciéndolo de esta manera también sería desamor. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta. Hablamos en la clase 3 también de los cuerpos sutiles, de los chakras y de los nadis, hablando específicamente de los chakras que eran centros de energía que se encuentran en varios puntos de nuestro organismo, pero nos enfocamos en los 7 principales que están justamente en Shushupna, que es el eje de la columna vertebral. Y estos chakras que sabíamos que actúan justamente como glorietas o como puntos de confluencia donde se unen los nadis, que son los otros canales de energía, permitiendo así el flujo del prana, que es la energía vital, como en medicina china se le llama chi. Entonces, justamente hablamos que los chakras son fundamentales para mantener el equilibrio energético en el cuerpo, que cuando trabajamos con Ayurveda también estamos trabajando con estos chakras para equilibrarlo, ya que justamente el desequilibrio de estos chakras puede traer trastornos físicos, mentales o emocionales. Hablamos de cada uno de los chakras, de cada uno de ellos. No me detendré para estudiarlos cada uno. Vuélvete a repasar la clase 3. Hablamos del primer centro de energía, que era Muladhara, del chakra raíz. Del segundo centro de energía, que era Swadhisthana, que es el chakra del sacro. Del tercero, que es Manipura, que es el chakra del plexo solar. Del 4, que es Anahata, que se encuentra en medio del pecho, que es el chakra del corazón. Del quinto, que es Vishuddha Chakra, que es el chakra de la garganta. Agna Chakra, que se encuentra justo en el entrecejo. De Sahasrara Chakra, que se encuentra en la punta de la coronilla, y que justo estos 7, cuando trabajan al unísono, nos ayudan a tener esta energía, este prana equilibrado. En cuanto a la relación con los doshas, hablamos de cómo se relacionaban Vata, Pitta y Kapha con los chakras, y qué chakras estaban mayor íntimamente relacionados con cada dosha también. Sobre todo hablamos que las funciones fisiológicas se llevan a cabo principalmente a través de los chakras inferiores, porque gobiernan todos los procesos físicos del cuerpo, y que la mayoría de los problemas psicológicos implican una disfunción del chakra corazón y la acumulación de energías negativas en el mismo. También hablamos de que las enfermedades siempre implican una disfunción de los chakras a nivel externo. Y que para despertarlos es algo que tenemos que tener muy en cuenta y sobre todo mucho cuidado, porque trabajar los chakras sin control, en lugar de ayudar, puede desarmonizar o desequilibrarnos, conllevándonos a una enfermedad.
También comentamos sobre los chakras y los orificios del cuerpo, cómo se relacionaban, y los pranas, cómo estaban relacionados prana, udana, samana, vyana y apana con cada uno de los chakras. También comentamos que justamente los 5 pranas actúan principalmente en estas regiones del cuerpo físico y generalmente se correlacionan con los cinco chakras y su función, pero que esto no lo debemos de tomar a rajatabla, simplemente es para tener una idea general de cómo los pranas también están participando dentro de los chakras. Hablamos también de que hay una relación con los koshas. Recuerda que los koshas son las capas que recubren a nuestro ser. Entonces hablábamos de la capa de Pranamaya Kosha, que es la capa de la energía vital, así como también de Manomaya Kosha, que es la capa de la mente, la capa de la sabiduría, que era Vyajnamaya Kosha, Anandamaya Kosha, que era la capa de la bienaventuranza del corazón, y justamente cómo se relacionaba cada prana con cada kosha. Esto lo tienes en la clase 3, entonces es interesante que lo repases, más que para estudiarlo, es para comprenderlo, porque de esta manera vamos a tener de alguna manera una visión mucho más global de lo que está sucediendo en nuestro organismo. Cuando viene un paciente o cliente, tendremos más herramientas para saber cómo equilibrar al organismo. En la clase 4, continuando con la segunda parte de los cuerpos sutiles de chakras y nadis, nos enfocamos a hablar de los nadis. Entonces, con los nadis hablábamos que justamente son el sistema energético esencial, tanto en acupuntura, en ayurveda como en el yoga, y que se representan como canales donde fluye el prana, que se parece un poco al sistema nervioso del organismo, pero que no lo debemos de confundir. Nadie sabemos qué significa tubo, canal o flujo. Y justamente no son estructuras físicas, aunque parecen vasos sanguíneos, ya que la energía es por donde fluye y es un poco difícil ver ese mapa de cómo los nadis se mueven, porque incluso se pueden mover un poco del sitio, pero lo importante es que tengas claro cómo esos nadis intervienen en el organismo y de qué manera lo afectan o lo armonizan. Hablamos de Shushubna Nadi, que sabíamos que había 3 nadis principales, el Shushubna, que es justamente el eje central, el nadi central, y es el más importante, porque se desarrolla todo lo largo de la columna vertebral, desde la base hasta la coronilla, y este canal es por donde emerge la energía kundalini cuando se despierta, que es justamente la que nos ayuda a iluminarnos cuando estamos meditando. Su función es justamente el camino de ascenso para conectar con todos los chakras principales y para conectar con nuestra conciencia. Es a través justamente de este nadi donde podemos acceder a la conciencia superior, o bien dicho, a la iluminación. Se activa principalmente cuando estamos en estado de samadhi. Hablamos también de Ida Nadi, que es justamente el canal o el nadi que fluye en la izquierda de Shushubna y que está asociado con la energía lunar, que es fría, receptiva y sobre todo femenina. Hablamos de que representaba todas las funciones mentales y emocionales y que estaba conectado con nuestra narina izquierda, con el orificio nasal izquierdo, y que psicológicamente promovía toda la emoción, el sentimiento, el amor y el apego. También hablamos de Pingala, que es el otro nadi principal, que fluye a la derecha de Sushumna y que está asociado con toda la energía solar, por eso es caliente, activo y masculino, digamos que es el opuesto de Ida. Controla todas las funciones físicas y la vitalidad, se asocia con la narina derecha y justamente psicológicamente promueve todo lo que tiene que ver con la razón, la percepción, el análisis, la discriminación también. Para equilibrar los nadis hablamos justamente que cuando la fuerza vital, el prana está equilibrado, entonces tanto Ida como Pingala se equilibran. La clave para la salud justamente es equilibrar el flujo vital que se mueve a través de los nadis para que no existan bloqueos y para que todo el cuerpo esté armonizado. Hablábamos también que si hay un exceso de flujo, los nadis se manifiestan como hiperactividad en la mente o histeria emocional, y que si hay una deficiencia en el flujo, se puede manifestar como una hipoactividad en la mente, en las emociones, como embotamiento en los sentidos, fatiga o apatía. Comentamos también justamente cuáles eran los bloqueos de los nadis, que cómo se podían manifestar los bloqueos a nivel fisiológico y mental dentro del organismo, y para tenerlo en cuenta. Y justamente hablábamos que para equilibrar los nadis era muy parecido a equilibrar prana, tejas u ollas en la mente.
que era un proceso que es sutil, ya que es energía vital que no se ve y que no se puede hacer ni de forma rápida ni forzada, porque justamente es necesario sattva, esta energía sádvica, para equilibrar todos los nadis. Hablábamos también de cómo se podían limpiar los nadis, y justamente la práctica del yoga explicábamos de que podía ser la base justamente para la apertura de los chakras y de la relación también del aura y de los nadis, o sea, cómo las envolturas que tenemos en el organismo también están vinculadas y relacionadas con los nadis, porque forman parte justamente, el aura, que es ese campo energético, forma parte de nuestro cuerpo astral. Entonces, cuando el flujo de los nadis está correctamente fluyendo, entonces el aura se encuentra limpia y intacta. Sin embargo, cuando ese flujo es deficiente o está en exceso, es cuando aparecen agujeros en el aura. Entonces, sobre todo es importante saber que hay una anatomía fisiológica, que la vimos en módulos anteriores, pero que también hay una anatomía sutil del organismo que la Ayurveda toma muy en cuenta, porque al final estamos trabajando esa energía sutil que recuerda que es la que está participando de los 4 primeros estadios de enfermedad que no son visibles al microscopio. Acuérdate que hay 6 estadios de enfermedad, los primeros 4 no son visibles, que es cuando el sistema digestivo está funcionando incorrectamente y después se desborda y se va a los tejidos, aunque aparecen síntomas, no se ve qué está sucediendo, pero sin embargo a nivel energético ya ha habido un desequilibrio. Y el quinto y sexto estadio es cuando esos síntomas ya aparecen, que es lo que la medicina alopática ya empieza a tratar porque ya se ven. Entonces, todo eso que lo que sucede a trastienda, por así decirlo, tiene que ver con este campo sutil. Por eso no tenemos que olvidarnos de esa energía vibracional. Cuando hablamos de hierbas ayurvédicas, estamos hablando no solamente de la propiedad de la hierba per se, sino estamos hablando de la vibración que tiene la hierba para ayudar al campo energético, para ayudar a la energía pránica, para ayudar a los nadis, para ayudar a que esos chakras fluyan correctamente. Cuando hablamos de alimentación, recuerda que estuvimos hablando de estos 3 energías o gunas, de la energía sádvica, de la energía rayásica y de la energía tamásica, porque son fundamentales justamente porque si nos alimentamos de energía tamásica, bloqueamos canales. Si nos alimentamos de energía sádvica, ayudamos a limpiar estos canales. Cuando hacemos meditación, estamos haciendo lo mismo. Cuando estamos cantando mantras, estamos ayudando con su vibración a ayudar a este campo energético. Cuando hacemos posturas de yoga, evidentemente hacemos un ejercicio físico, pero lo que estamos haciendo más allá es activar este campo energético haciendo un flujo del prana. Entonces, siempre estamos trabajando en esta doble vía. La energía vital es prioritaria y es súper importante que aunque no la veamos, sepamos que existe, porque justamente es lo que estamos movilizando para que no se manifieste enfermedad en el campo físico. Recuerda que cuando el síntoma ha aparecido es que ya el desequilibrio venía de mucho tiempo atrás, aunque no era visible.